Hay gente que me dice, Pablo, ¿por qué no compartís la bibliografía de donde sacaste información? ¿Qué? ¿Vos te crees que yo recuerdo dónde aprendí esto? Andás a ver en alguna madrugada, hiperfocalizado, absorto, leyendo una cosa como un loco. No tengo ni idea. ¿Vos te crees qué cosas yo le leí a Sara Mata o al Perindongui? ¿Qué cosa vi en un reel de Facebook? ¿Qué cosa aprendí en un podcast? No me acuerdo. En una época no había internet y leí como un preso, eso sí, como un preso que lee. Después, no sé, andá a verlo al profe Borda, a Pupina Plomer, ahí una charla de Espiña, Balmaceda, un algo. Eso saben. Siempre me pregunté para qué mierda tengo todo esto en la cabeza. Hasta que empecé a hacer polimatía y ahí dije, para eso era, ¿verdad? ¡Claro que sí! Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Reza la vieja canción de Lito Nebbia. ¿Lo tenés a Lito Nebbia? El que hizo la banda Los Gatos, el que empezó el rock nacional. ¿De dónde te cree que viene el rock nacional? ¿Nació de un repollo? ¿No conocés Los Gatos? Oh, todo hay que explicar. Anotá, banda Los Gatos, rock argentino, para después. Sigamos. Sigamos. A nosotros la historia nos contó que hay dos grandes padres de la patria, José San Martín y Manuel Belgrano. Pero ¿qué tal si te digo que en realidad no son dos, son tres? Hay otro más. Hay uno que hizo una gesta tan grande como la de los otros dos, pero que por alguna razón lo sacaron del cuentito. ¿Será así? No sé. Yo te tiro la info que pude averiguar. Vos fijate. Martín Miguel Juan de Mata, Güemes, Montero, Goyechea y Lacorte nace el 8 de febrero de 1785 en Cañada de la Horqueta, Salta. El segundo de 8 hermanos de una familia aristocrática. Su padre era español, era tesorero de la Real Hacienda de la Intendencia de Salta del Tucumán, alto cargo. Su madre, María Magdalena de Goyechea y Lacorte, provenía de una familia muy aristocrática que se conocía como el Clan de los Infinitos. Una especie de antiguo linaje que se presumía que estaba ahí desde la llegada de los españoles, fundadores ahí de Jujuy. Una familia poderosa que otorgaba cargos, daba encomiendas, territorios. No ostentaban el poder, pero se sabía que lo tenían. Y además riqueza y propiedades en toda la región. Y como si fuera poco, a esta señora María Magdalena, la mamá de Martín Miguel, la llamaban la tesorera. Hay dos acepciones de esto. Una era la esposa del tesorero de la intendencia. Y dos, que parece que la señora manejaba una caja más grande que la del marido. Puede ser cualquiera de las dos, vos elegí. O sea, entre San Martín, Belgrano y Güemes, Güemes era por lejos el que más dinero tenía para solventar, más espalda tenía económica para solventar la revolución y el que más poder real tenía, ¿no? Poder de su cargo, poder real en su territorio. Su infancia la pasó muy cerca de su hermana más pegada, María Magdalena, Macacha, en las haciendas y las tierras de su familia, viviendo a la usanza del pueblo. Cabalgando, arreando, haciendo tarea de campo, aprendiendo de capataces, de peones, criado entre el paisanaje, rodeado de la gente del pueblo, como que la política de la familia no era que se crea ningún título. Nada de andar siendo el hijo de... Nada. ¡Martín Miguel! ¡Martín Miguel! Sí, señora. ¿Qué anda haciendo? Don Mariano está enseñando a usar la bolladora, la macacha y a mí. Muy bien, Martín Miguel. Pero don Mariano quiere que vayamos al monte solo. ¿Usted sabe más que don María? No, señora. ¿Vivió más que don María? No, señora. ¿En qué cosa es más usted que don María? En nada, señora. Entonces se casa y aprende. Sí, señora. Dígale a la macacha que tiene que venir a bordar. Dice que no quiere bordar, que está cazando guanaco. Pero qué borrega latina rebelde. Bueno, lávense antes de entrar a la casa. Sí, señora. Y así, entre el gauchaje, se va criando con apellido de abolengo, pero como un pata sucia más. A los 14 ingresa en el regimiento fijo de infantería, que tenía un destacamento en Salta y tenía la jefatura en Buenos Aires. Bastante destacado en su formación, parece que durante esos años lo recomendaban, qué sé yo, medio rebeldón, pero bueno. Está mal, viste, pero... Y allá como por los 20 años lo mandan con su destacamento en 1806 a Buenos Aires porque parece que el virrey Sobremonte estaba pispeando que los ingleses se le venían encima en cualquier momento. Y efectivamente era así. ¡Vamos, rajemos! Martín Miguel tuvo una participación destacada en la reconquista de Buenos Aires, en la primera invasión inglesa, donde además fue protagonista de una situación muy insólita, una incursión militar notable. El Justin, el barco insignia de los ingleses, de la flota que había venido, estaba anclado en el río de la Plata y por una repentina bajante del río queda encallado, queda apoyado en el fondo. Toda la parte de la costa del río de la Plata es un plato, es un plate, un river plate. No tiene profundidad. Baja el río y queda un fangal. Cuestión que ahí queda anclado el barco
una fragata con cañones. Güemes, con una patrulla de observación, parece que se da cuenta de esto. Va y le pide autorización, creo que a Pueyrredón, porque estaba al mando de Pueyrredón en ese momento, creo. Le dice que quiere tomar la fragata. ¿Cómo? ¿Con caballo? ¿Qué? Sí, con caballo. El río está abajo, no nos esperan, tengo los caballos. Bueno, proceda. Así que ahí se mandó Martín Miguel con una tropilla, con el agua hasta el cuello de los caballos, acercándose al barco a la noche, despacio, hasta lanzar una carga de caballería subacuática y tomar el barco por asalto. Tomó un barco por asalto con una carga de caballería. ¡Lo logró! El hijo de su madre salta. ¿Puede creer? ¡Qué crack eso! Dicen que aún hoy se estudia esto en las escuelas de guerra, porque es una cosa que no tiene parangón. Que una caballería tome un buque de guerra del enemigo, los famosos caballitos de mar. ¿Quién sos? Aquaman. Algunos cuentan el deseo que tenía el capitán del barco de conocer a quien se le había ocurrido esto, porque había estado el tipo peleando en la India, en Egipto, contra las tropas napoleónicas y no sé qué más, y nunca en su vida le había pasado una cosa así. Cuestión que el tipo está en la reconquista de Buenos Aires, después defiende Buenos Aires también en la segunda invasión inglesa y después de eso tiene como no sé qué problema de salud, está enfermo, después muere su padre también en Salta y él pide traslado a Salta y lo mandan otra vez. 1810, Revolución de Mayo, primera junta, él es uno de los primeros que se adhiere a la revolución. Se integra al Ejército del Norte, tiene una participación destacada en Suipacha y después Belgrano lo destina a Humahuaca a sostener varios sistemas de patrulla por la zona de la quebrada para interrumpir las comunicaciones y los suministros de los españoles, algo de lo que luego sería la guerra de recursos, la guerra de guerrillas que vendría después, que aplicaría después. Que ya Belgrano veía que la manejaba muy bien. Algunas malas lenguas dicen, yo qué sé, que Belgrano y Güemes al principio se llevaron un poco como el culo, les adjudican ahí un chumerío de un problema de pollera, no sé, algún cojinche colonial, no sé, o tal vez un problema de carácter fuerte que chocaron, otro dice que son toda habladuría, no sé. Me importa tres carajos. Porque parece que Belgrano lo mandó a Buenos Aires a que se reintegre al Estado Mayor muy ofendido con una carta muy crítica, muy airado por el comportamiento de este soldado, muy escandalizado. Para mí, esto es especulación. Para mí, esa jugada esconde una carta. Esa orden oficial que transmite Belgrano no se condice con las cartas personales de ellos después, porque las cartas se tratan como amigos. ¿Qué hacés cuando nos juntamos como un asado? Pagate un fernet. ¿Qué sé yo, boludes? Chingüengüencha. Pero sí es verosímil, porque con Belgrano no, pero con los generales que mandaba a Buenos Aires, Güemes se llevaba como el culo. Con todo, en general. Y sí, boludo, le caían ahí porteños que mandaban, que se creían que sabían algo, que venían a hacer la guerra con un manual de instrucciones, que le tenía que obedecer porque eran porteños nomás. Iban a Salta a explicarle a los salteños cómo tenía que hacer la guerra en la montaña. No habían visto un espinillo en su puta vida. Imagínatelo a un tipo como Güemes, instruido, con posición social, con grado de capitán, teniendo que dejarse ningunear por un porteñito solamente porque es porteñito. Y encima que le tenés que obedecer, le tenés que salvar la vida, porque él solo no va a poder si no sabe remontar una quebrada. ¡Criatura estúpida! Claro, el tipo no se iba a dejar boludear, tenía huevo, cabeza, conocimiento del terreno, instrucción militar, sabía más que lo que venían, pero tenía que callarse la boca. Además, para esa altura ya había estado bajo las órdenes de Pueyrredón en la invasión inglesa y en el Ejército del Norte, que era un tipo que dio buena referencia, que le habló bien de él a Belgrano, a San Martín. Cuando fue, por ejemplo, la batalla de Huaki, el desastre de Huaki, el ejército patriota no terminó de perder todo, porque Güemes se quedó con los gauchos defendiendo la retirada. En inferioridad de condiciones, Güemes y los gauchos fueron aguantándolo, porque hay que tener muchos huevos para ir en primera fila de la avanzada hacia la victoria. Pero más huevos hay que tener para pararse la derrota y decir, corran que nosotros lo aguantamos. Y ese era Güemes. Belgrano supo de la retirada de Huaki y su trabajo ahí, y lo veía trabajar en las comunicaciones y cómo interfería los suministros de los españoles, sabía que no era ningún gil. Y del otro lado, Güemes sabía que podía confiar en Belgrano, porque cuando le ordenaron a Belgrano retirarse hasta Córdoba, los de aquel lado se dieron cuenta que en Buenos Aires no les importaba perder 3 o 4 provincias para salvarse el culito. ¡Canalla! Belgrano desobedece la orden y se queda. Ojo, eso cambia todo. Y Güemes lo sabía, y todo en el Alto Perú lo sabía. Entonces, revisemos ahora a este Belgrano mandando esta irada carta de disciplinamiento a Buenos Aires con Güemes, que no lo quería en su tropa y que era un insubordinado y no sé cuántas cosas más.
1 kilo. Pará, esto son todas especulaciones mías, la fantasía misma, yo no sé, no tengo ni idea. Yo esto no se lo leía al Perindongui. No sé, digo yo. Lo manda Belgrano a Güemes, a Buenos Aires, casualmente, mientras en Buenos Aires está José de San Martín, Chingüengüencha. armando el regimiento de granaderos a caballo, que se perfila como próximo general del Ejército del Norte, que lo incorpora a su tropa, que lo asciende de capitán a teniente coronel. Justo, mira qué casualidad, cuando San Martín está organizando lo que se llama Plan Continental, y hay que armar una resistencia en el norte de la contrarrevolución española que baja, con un tipo que es el que tiene el conocimiento de cómo hacerlo, y la influencia para movilizar a las tropas de aquel sector para hacerlo. ¡Qué coincidencia! Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y en el medio, casualmente, es comisionado a la banda oriental y toma contacto con los pensamientos de Artigas. No hay documentación de que se hayan entrevistado. Sabemos que después se mandaban cartas re amigos, como los chanchos. Fíjate qué casualidad, ambos van en el Ejército del Norte al encuentro de Belgrano y se lo encuentran allá, en Yatasto, Salta. Por supuesto que no tenían el mismo trato y la misma cotidianeidad que con San Martín, primero porque San Martín y Belgrano eran generales y él era teniente coronel, todavía tenía un rango menor. Pero sí es cierto que ahí estaban los tres, físicamente estaban ahí, y que después bajaron a Tucumán y estaban los tres. Está bien. Que no sé si se juntaron o no, pero están los tres ahí y van a ser los tres protagonistas de una reorganización del Ejército del Norte, de una resistencia en el Alto Perú y de una estrategia del Plan Continental. Yo no sé, capaz que alguna vez se encontraron, capaz. Porque la historia nos dice un montón de cosas sobre San Martín y Belgrano juntándose, pero está organizando la guerra de guerrilla en el Alto Perú. Tenés en el mismo cuartel al capo de la guerra de guerrilla del Alto Perú, al que mejor puede aplicarlo, al que tiene la influencia para que le den pelota. No lo va a mandar llamar un rato. Toma 2 son 4, la tierra es redonda, corta la bocha. Yo sé que son especulaciones mías, pero para mí se juntaron 245.000 veces. ¿Y cómo no te vas a juntar? Sería absurdo, ilógico. Sería completamente tonto no juntarse los tres. No reunirse y organizar táctica y estratégicamente todo ese frente. Los tres juntos. ¿Te imaginás una juntada de esos tres? ¡Oh, por Dios! ¡La revolución ha aumentado su ki un 300%! Cuestión que este tiempo en Tucumán deriva en que San Martín lo nombre a Güemes como comandante de las tropas de avanzada y exploración y no sé qué, algo así. O sea, jefe de toda la defensa de la frontera. Por recomendación de Belgrano. O sea, esta gente no era gente improvisada ni estaban ahí viendo qué les salía. Tenían un plan continental y hasta ahora tenía claro dos cosas. Que todos los intentos del Ejército del Norte de avanzar chocando a los realistas de frente habían fracasado e iban a seguir fracasando. Y dos, que si había alguna forma de pararlo o por lo menos contenerlo, esa forma era la de Güemes. Claro que sí. No solo de Güemes, sino de toda la resistencia organizada en todo el Alto Perú. En Salta, en Jujuy, como también en las republiquetas del Alto Perú, que eran como pequeños territorios autónomos administrados, que llevaban adelante una guerra como la de Güemes, que fueron fundamentales para la resistencia, importantísimo. Que colaboraron con Güemes para la recuperación de Tarija, la información y el reconocimiento que se fueron pasando, Méndez en Tarija, Warnes y Mercado en Santa Cruz, Manuel Padilla y Juana Zurduy en La Laguna, etc. Así que ahí queda nuestro Martín Miguel a cargo de la resistencia en el Alto Perú contra el ejército español que viene desde el virreinato de Lima a filo de machete, cortando cabeza, con la orden directa del virrey escrita de degollar hasta los niños. ¿Vamos, rajemos? Con la obligación total de ser el tapón que contenga a todo ese ejército español, que gane tiempo. Si Güemes falla, San Martín no va a poder organizar en Cuyo el ejército para entrar por Chile. Si Güemes falla, la provincia del norte van a perderse. Si Güemes falla, hasta los porteños van a correr. El segundo intento del ejército del norte fracasó, los realistas se reorganizan, vuelven al ataque, con la idea es ahora, tan debilitado. Pero Güemes resiste tanto y tan bien que logra mantener la frontera, que las tropas patriotas se reorganicen, que llegue la tercera campaña del Ejército del Norte. Ahora bajo la comandancia de Rondó. Güemes se da cuenta inmediatamente que Rondó no es ni Belgrano ni San Martín. Es otro porteño que le viene a poner las reglas y que no sabe nada de pelear en el altiplano. Así que como corresponde a Martín Miguel, se lleva como el orto con el comandante porteño que le mandaron. Lo que hace que se peleen, se distancien, no sé qué, y que lo deje con una escasez jugado de víveres y de sustento. Porque a la población le cobraban impuestos para sostener el ejército del norte, pero iban todos para el ejército del norte y para los salteños que defendían Salta, nada. No, papi, no.
Así todo es por lejos la tropa más eficiente a la hora de detener los ataques del general Pezuela, que era Pesuti Pezuela. Era uno que lo habían mandado a reemplazar a Goyeneche, el anterior. Era de los generales que habían peleado contra Napoleón, eran los que empezaban a mandar, que venían acá. Heavy, mucha experiencia. Oh, el Pezuela mamita querida. Que ganó a Belgrano en Ayohuma, que ganó a Rondó de Sipe. Pero a Güemes no le pudo hacer un gol. Sorry, cuando creyó que los tenía casi vencidos, cuando creyó que podía sentarse en Salta, cuando creyó que con las tropas de la Republiqueta no era suficiente para detenerlo. En ese momento Martín Miguel encara otra vez para Salta, vuelve del Alto Perú hasta Salta porque se da cuenta que el quilombo acá no es solamente militar, es político. Alvear no está más en el directorio, al que nombran es a Rondó, que lo tiene ahí al lado y se lleva como el culo. Queda Rondó mandando, pero como está allá al norte, queda a cargo de mandar en las provincias del norte, mientras que de este lado queda Álvarez Thomas mandando en las provincias de acá. Cualquiera. La revolución tenía menos estado que el logro Fabiani antes de retirarse. Todo repodrido, todo repodrido. Amigo. Además que los salteños ya tienen clara, como la historieta, ven como todo el tiempo el ejército del norte pierde, se repliega hasta Tucumán y la dejan a Salta ahí, a la famosa receta, ajo y agua, a joderse y aguantarse. Y queda Salta sola, librada a su suerte. Imagínate. El gobernador que puso Rondó se las toma, el suplente también se las toma y Salta queda gobernada por los representantes del cabildo. Así, a la que te criaste. Y ahí, en un momento súper chapulín colorado, un momento, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Cae Martín Miguel con los gauchos, el pueblo lo ovaciona, la gente dice, es por acá. Güemes, loco, Güemes más 10, el único que nos defiende. Buenos Aires no nos manda ni un mucha suerte, ni un éxitos, ni un hashtag todos por Salta, ni un te comparto el flyer. Pero igual te faja con los impuestos para proveer el ejército de pelotudo de Rondó, que encima ya se rajó, él y los volatristas que dejó a cargo. Perdón. No es nada académico lo que acabo de hacer. Pido disculpas por lo que acabo de decir del excelentísimo general Rondeau. Mis disculpas. Me importa 3 carajos. En Buenos Aires no había nadie que gobierne y Salta no tenía gobernador y entonces Güemes pasa a ser, si no el primero, uno de los primeros gobernadores de nuestro país que es elegido por el cabildo, por los representantes del pueblo y asume como gobernador de Salta en 1815. Gobierna un territorio que en ese momento se llamaba Salta, que después se fue dividiendo. Era Salta, Jujuy, un pedazo del Chaco, un pedazo de Formosa, el norte de Catamarca, por el sur hasta Tucumán y por el norte hasta Tarija. ¿Sabe dónde queda la Tarija? No, perdón, estoy rezafado, discúlpame. Sos tan chicanero. Güemes reorganiza la defensa, coordina con las republiquetas del Alto Perú, empieza a cobrarle un impuesto a los más ricos para solventar esta epopeya, manda a que no paguen alquiler de la tierra a los gauchos que estén peleando, incorpora criollo, originario, mulato, sambo, el pueblo lo bancaba, tenía el apoyo popular, los ricos no lo aguantaban mucho. Había cortado todo el comercio con el Alto Perú, que era donde ellos más guita ganaban. Entonces no solo no podían comerciar contra allá, sino que además tenían que pagarle los impuestos para sostener el circo este. Gauchos. Sin embargo, la gente lo aguantaba, la sociedad de Salta lo aguantaba, el clan de los inmortales lo aguantaba, doña Magdalena, la tesorera, lo aguantaba y sobre todo, Macacha. No hay Martín Miguel de Güemes sin Macacha Güemes. Macacha era Andrés Iniesta, ¿me entendés? Era el otro cerebro brillante de esta organización. Martín Miguel entra con los gauchos en Salta cuando Macacha le dice que entre. Macacha le dice que entre cuando ya tenía la rosca cocinada. Para la rosca lo tenía Juan Manuel Güemes, hermano también, que era abogado, cabildante, que tenía su bloque que rosqueaba, que es el bloque que lo propone a él como gobernador. Macacha, está 2 jugadas para adelante. Tenía todo organizado. Tiene que cerrar el estadio. Cuando Güemes estaba en campaña, parece que alguna de las tareas de gobernador la cumplía su hermano y otra, Macacha. Si vos tenías algo importante que hablar, parece que lo tenía que hablar con Macacha porque esa era la que cortaba el bacalao. Una red de espionaje enorme organizada por toda la provincia e incluso más allá, sobre todo con mujeres y niños. Sabía todo. ¿Cuántos soldados tenía el enemigo? ¿Dónde estaban posicionados? ¿Cuántos suministros tenían? ¿Por qué camino venían los suministros? ¿Quiénes podían llegar a conspirar? ¿Cuáles eran los intereses de cada familia? ¡Aguanta! La guerra de guerrilla, la táctica de ataque por asalto, vos la podés hacer cuando tenés la información. ¿Qué cargamento va a mandarse? ¿Qué día? ¿Por qué camino? Eso es un trabajo de inteligencia descomunal. ¿Quién se ocupaba de eso? Macacha.
El cuerpo de infernales fue reglamentado mucho después, oficializado mucho después, se crearon los uniformes mucho tiempo después, pero la campaña de Güemes la hizo con gaucho, vestidos de gaucho. O sea, las tropas de Güemes eran Martín Fierro y sus super amigos. Después sí tuvo varios uniformes, de caballería, de infantería. ¿Mandó la plata a Buenos Aires? Nah. ¿Quién se encargó de conseguir un ejército de costurera y que le done la tela? Oh, ¿sabe qué? Gaucho, uniformado, con uniforme, con fuero de gaucho. Eso, para la aristocracia de ese momento, era prácticamente un insulto. Porque no se entiende bien lo que significaba. A ver, mirá, busquemos un insulto clasista horrible de este momento. Por ejemplo, negro villero. Un espanto. Quien vivía antes en esa situación podía sentir eso como un insulto. Hasta que alguien empezó a valorar esa pertenencia e incluso a sentirse orgulloso de ella. Entonces, en un momento, apareció un chabón en el barrio con una remera que decía 100% negro villero. Transformó ese desprecio que se tenía hacia lo que él pertenece en un orgullo. Bueno, ponele, cuando Güemes decía gaucho, la sociedad paqueta, conservadora, escuchaba negro villero. Con el mismo asco, con la misma repulsión. Sí, es así. Y a esa gente no se le daba ni interés, ni presupuesto, ni mucho menos un lugar en el registro histórico de la nación. Y los líderes que usaban esa palabra eran los que a esa aristocracia le parecían lo más peligroso. San Martín, Artigas, que los aceptaban un poco más porque por lo menos se afeitaban. Güemes iba más allá, se dejaba la barba directamente como los gauchos esos. Allá por 1821, mientras estaba en campaña, le hacen un golpe de estado para derrocarlo en la provincia. La Revolución del Comercio, creo que se llamó. ¿Pero por qué no se van a la mierda? Macacha organiza el frente ahí, banca la parada, vuelve Martín Miguel con los gauchos y reasume en medio de un clamor popular. Los conspiradores huyen, algunos directamente se van al campamento de los españoles, directamente. Y otros se vuelven a sus fincas y no sé qué. Eran todos estos comerciantes que estaban hartos de financiar a estos gauchos horribles. Güemes se aleja un poco de Salta para asentarse en un campamento y reorganizar su poder en la ciudad. Pero resulta que es traicionado por un tal Mariano Benítez. No se puede ser más idiota, perdóneme. Que le informa a los españoles su ubicación y lo entrega. El 7 de junio de 1821, Martín Miguel de Güemes es emboscado mientras se encuentra en la casa de su hermana Macacha, quien al escuchar el quilombo de afuera le dice: andate por la puerta trampa que tengo en el fondo, que tenía Macacha ahí armado. Macacha, andate, escapate por el fondo. Y él la mira y le dice: ¿y mi gaucho? No voy a abandonar a mis gauchos. La patrulla, que era su guardia personal, 25 jinetes, sable en mano, contra 400 soldados realistas. Dicen que alguien le gritó: ¿quién vive? Y él contestó: ¡la patria! Como te quiero, por Dios, como te quiero. Carga de caballería, disparos por todos lados, atraviesa la primera línea de la formación de infantería, atraviesa la segunda línea de la formación de infantería con fusiles con bayoneta, se lleva todo lo que encuentra en el camino, rompe la línea del ataque, escapa, y cuando estaba por llegar al puente para cruzar un arroyo, un tiro por la espalda traicionero lo alcanza. Unos dicen que un tiro en el coxis, otros dicen que en un glúteo, otros dicen que entró para arriba y perforó el estómago, otros dicen que quedó en la ingle y destrozó todo. Aferrado al cuello de su caballo, logró llegar, junto a lo que quedaba de su guarnición, al campamento del Chamical. Vengo herido, dicen que llegó a decir cuando llegaba. Allí se estiraría por días ese sufrimiento. Hay quien dice que era hemofílico, otros lo refutan, porque había mucha habladuría de Güemes, y una de ellas era que era hemofílico, otra era que era gangoso. Nos dicen que hablaba un argento profundo cerrado de monte, que para la aristocracia era como un exótico argot campestre, paleontológico, una bruteza. Y la otra era que era hemofílico justamente, y lo utilizaba medio como que por eso no atacaba de frente a los ejércitos con la nobleza que debe tener un cuerpo del ejército, como atacan los ejércitos tradicionales, que se consideran honorables, y no de esa forma artera, traicionera, y hacía esa guerra de guerrilla para no enfrentarse por su hemofilia. O sea, usaban eso para decir que peleaba así porque era un cagón. No me hagan granar. ¡Cállate! Un niño hemofílico en esa época podía vivir hasta los 10 años, no sé. Imagínate que es alguien que al menor corte no puede cicatrizar, se desangra, no puede pararlo. Hay quien dice que Güemes tenía una cicatriz arriba de un párpado de una caída de un caballo cuando era chico. Una cicatriz grande que se le había abierto ahí un tajo, que a un niño hemofílico eso lo mata. Es muy extraño también que haya pasado todos los exámenes militares teniendo todas estas condiciones, y es totalmente imposible que haya hecho una carrera militar, ya solamente la instrucción militar. Es imposible que haya pasado toda su vida sin siquiera rasparse un codo. Lo que sí sabemos es que llegó con su chaqueta toda agujereada, rasgada de los bayonetazos y la metralla, y también sabemos que ese último disparo fue mortal.
A medida que iban pasando los días, los gauchos se iban enterando y se iban acercando al campamento, a estar cerca de su líder que sabían se iba apagando lentamente, a estar en su presencia hasta el último momento. Esto es lo único que me hace llorar. Los españoles le enviaron emisarios ofreciéndole fortunas, títulos nobiliarios, grandes territorios, cargos públicos y los mejores médicos para tratarlo, y a todo dijo que no. Al emisario realista le dijo muchas gracias, queda despachado, retírese. A Vid, a Gorriti y sus lugartenientes les dio la orden de ir a sitiar Salta y no detenerse hasta echar a los españoles. El 17 de julio de 1821, el Barba, el gaucho, el padre de los pobres, el primero de los infernales, Martín Miguel de Güemes, se fue. Aguantó las embestidas realistas desde que le encomendó esa orden el general San Martín en 1814 y durante 1815, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 9 distintas incursiones realistas de todas las clases, desde incursiones más pequeñas hasta grandes invasiones. 9 distintos intentos de uno de los más grandes ejércitos del mundo en ese entonces, sin más apoyo que el de sus gauchos. 9 distintos intentos no pudieron contra las tropas del comandante Martín Miguel de Güemes. Observémoslo en perspectiva, la cantidad de tiempo que llevó esa campaña. Eso no fueron 2 batallas, fueron 7, 8 años. La resistencia de Güemes duró toda la campaña de San Martín y fueron funcionando en conjunto año tras año. Y si lo mirás pensándolos en conjunto, claro, la campaña de uno no tiene sentido sin la campaña del otro. El plan de San Martín de encerrar a los realistas en Perú, San Martín del Norte y Güemes desde el sur, ya ahora no se podría hacer y parece que por eso San Martín tuvo que recurrir a Bolívar. Justo fue, pero una cosa que creo que muere Güemes y un mes después entra San Martín en Lima. Justo. Me quiero ir a mi casa. Como, tranquilízate. De todos modos, ni San Martín hubiera podido sin Güemes, ni Güemes hubiera podido sin San Martín, y probablemente ninguno de los dos hubiera podido solo por su cuenta sin un Belgrano que los una. Espectacular. Era 3, loco. Nos borraron uno del cuento. ¡Lo sacaron! Pará. ¿Por qué? ¿Por qué sacar a alguien de esa magnitud? ¿Por qué? Bueno, a ver, pará. Escuchen. La historia que nosotros conocemos como la historia oficial, la historia que nos cuentan los libros de texto de la escuela tradicionalmente, la que salía en Villiquer, en Antiojito, en la revista Genios. La historia de manual, como la aprendimos, tiene una base troncal de lo que nos cuenta Bartolomé Mitre. Sí, el que fundó el diario La Nación, el instaurador de la República Unitaria, el fundador del Partido Liberal. Él es el que primero nos cuenta el relato oficial de San Martín y la emancipación americana y Belgrano y la libertad argentina. Corta la bocha. Sobre esa misma línea irán viniendo otros autores que leerán la historia desde ese cristal. Y a eso se sumará luego el discurso sarmientino de civilización y barbarie. Sarmiento, ¿me entendés? Sarmiento, el que decía no hay que ahorrar sangre de gaucho. Se va a arrepentir toda la vida de lo que hace. En esa lógica anti-gaucho, Güemes era un dolor de huevo. Darle esa entidad de héroe de la patria a un gaucho muriendo, vago y malentretenido, con esa barba, con ese olor a bosta del descampado. Imposible que pase ese casting. Lo siento, Güemes, lo siento, de verdad lo siento, disculpame, quedaste en primera ronda. Nos encanta todo lo que nos diste, pero no das, digamos, el rango visual de lo que estamos buscando, ¿me entendés? Como que tenés un perfil muy profundo country music, digamos, y no sabemos bien dónde colocarte, ¿viste? Con Belgrano lo pudimos trabajar, por ejemplo, sacamos todo su marco teórico, todo su plano ideológico, le dejamos solamente que era general y con esto de que creó la bandera está re bien. A San Martín, por ejemplo, le sacamos que era federal. Le sacamos su medida de gobierno, lo que era como político. Dejamos los triunfos militares y el cruce de los Andes. Buen cuentito. Pero con vos, Michael, digamos, la verdad que no sabemos bien por dónde encararte, ¿entendés? O sea, tenés un perfil, sos muy autóctono. Y bueno, disculpame, pero no nos queda otra que sacar tu personaje del corte final de la cinta, digamos. Igual todo bien, Güemes, ¿eh? Y lo sacaron de una. Lo dejaron ahí en un papel secundario, ¿viste? Con un personaje llamativo del norte, un gaucho feroz de allá, del altiplano, medio salvaje, más emparentado con culiandangas y borracheras que con planes continentales, insinuándolo como un aguerrido montaraz cimarrón. No, papi, no. Sin mencionar la importancia estratégica de su gobernación, la tremenda experiencia y formación militar que tenía, la cultura general que tenía, la llegada con el pueblo que gobernaba, la destreza como general, uno de los iniciadores del federalismo, un Artigas del Norte, ni hablar de borrarla a Macacha, que fue tremenda mujer de Estado
en un estado en guerra, sin recursos de Buenos Aires. Una chabona que en la historia son de Encarnación Escurra, ¿me entendés? Una política, una tipa fuerte de la gobernanza. No te hagas el sota conmigo. Y claro, bueno, ellos contaron la historia desde su punto de vista. Como ellos ganaron, la escribieron ellos. Y bueno, dentro de esa lógica conservadora desde lo político, liberal desde lo económico, anglófila, borraron a tipos como Güemes y encumbraron a otros como Rivadavia, ponele. Y claro, si vos sos pro ingleses, el primero que le pidió a los ingleses, el más capo. Y lo pusieron a Rivadavia como super crack, a la par de San Martín. Igual le hicieron un retoquecito, un blanqueamiento, porque era más morocho. Porque imagínate que en ese panteón de próceres del Estado liberal conservador no podía entrar nadie que sea medio café con leche, que no sea de la clase social indicada, del color de piel indicado, en el bando indicado. Está bien. Pero por otro lado está mal, ¿viste? Pero está bien. Por suerte, décadas de revisionismo, de historiadores, historiografistas, investigaciones de muchísimos años, fueron rescatando, desenterrando infinita cantidad de documentación de otra historia. Héroes de la patria que quienes contaron la primera versión de la historia no quisieron mencionar. Así descubrimos o redescubrimos a gente como Manuel Padilla, Juana Zurduy, Warnes, los hermanos Moldes, el cura Muñecas, María Remedio del Valle, Doña María Magdalena la Tesorera, el Clan de los Infinitos, Macacha, Martín Miguel de Güemes. Murió el abominable Güemes, ya tenemos un cacique menos, publicó un diario en Buenos Aires en 1821. Pero como le decía Güemes a Belgrano en una carta, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas desinteresados. ¡A lo que voy! Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir dos cosas. Uno, que hay otra historia, y dos, que hay unos que perdieron, que siguen ahí. Si perdieron en el relato establecido, son los malos. Capaz la historia oficial tiene razones, capaz que no. Vos revisá, rascá la superficie, alejate de las frases hechas, poné en duda. Capaz allá abajo, ahí donde no te dicen, o te dicen al revés, capaz allá hay otra historia. Te la dejo para que le busque la vuelta. Ahora me voy porque se me enfrían los tamales y se me calienta el torroté. Cualquier consulta me manda un mail a losinfernales@guerragaucha.com.ar y si tenés algún reclamo, habla con la Macacha que ella se ocupa de todo. Te mando un beso en la tarija. Que te garúe finito.